Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. Vamos a iniciar el patronaje de este set. Tengo acá el molde al que le hice la transformación y le cerré la abertura. Lo trazo más o menos hasta la cintura y en la espalda hago lo mismo. Antes de empezar con la transformación del molde, vamos a determinar la distancia donde va a empezar la primer tira, es decir, el escote que va a tener la blusa. Esta blusa es más corta adelante, más larga atrás, tiene embonada la abertura que tiene en el costado y está embonada con el mismo dobladillo. El dobladillo es bastante amplio, bueno, está muy linda. Una vez determinamos el largo de nuestro escote, entonces vamos a bajar por el centro delantero, para este caso 21.5. Aquí hago una marquita y a partir de ahí va a salir la primer tirita o el primer cordoncito para anudar. En el hombro, para ampliar un poquito más el escote, vamos a correr 2 centímetros y luego vamos a prolongar nuestra línea de hombro, es decir, vamos a darle un largo más amplio a nuestro hombro, que va a ser de 4 centímetros. Para hacer esto, entonces vamos a escuadrar con el centro delantero. Hago énfasis en escuadrar, por favor, para escuadrar se necesita una escuadra y se busca una línea recta de base, que en este caso es nuestro centro delantero. Allí apoyamos la regla y en la horizontal, en la parte horizontal de la escuadra, nos coincide con el punto del hombro, ¿sí? A partir de allí, entonces vamos a trazar una lineecita pespunteada, que es una línea guía, para por esa línea sacar 4 centímetros después del hombro. En ese punto de los 4 vamos a bajar 1 centímetro para darle una mejor caída al hombro. En la sisa también vamos a escuadrar y vamos a sacar 2 centímetros y luego vamos a bajar 2 centímetros. Vamos a unir ahora las líneas en los puntos que acabamos de hacer. El punto del centro delantero lo unimos con el hombro y ya nos queda nuestro escote. Ahora, el punto del escote en el hombro lo vamos a llevar hacia el hombro en el costado y esta sería nuestra nueva línea de hombro. Para la línea de la sisa vamos a utilizar esta reglita que tengo acá y la vamos a acomodar para trazar por la parte de afuera, que es menos curva, ¿sí? Ubicamos ahí que tenga más o menos la misma proporción que tiene la sisa y trazamos la línea. En este punto que tenemos indicado acá sale nuestro primer cordón que se anuda con el otro lado del centro delantero. Y vamos a ubicar ahora el segundo cordoncito, que la separación va a ser 8 centímetros. Hacemos piquetico acá para indicar que ahí salen los cordones. Para el largo total de la blusa ubico mi metro desde el escote del molde básico y hacia abajo voy a medir 40 centímetros. O esa medida pues también la pueden tomar desde la cintura, que acá sería como darle 3.5. ¿Listo? Ya depende como ustedes lo quieran tomar. Para cerrar el largo de nuestra blusa, entonces escuadramos con el centro delantero y en el largo que determinamos, allí ubicamos la regla. Trazamos una línea larga. Acá, como un datico adicional, les voy a mostrar la blusa y resulta que cuando estábamos haciendo la abertura, sobre todo la parte del delantero, como el espacio que queda después del dobladillo es muy pequeñito, de pronto se les puede dificultar. Entonces hay dos opciones: o la dejan más larguita en el delantero o simplemente agrandan un poco más la abertura. Ya ahorita les voy a mostrar en el costado cómo sería la abertura que yo le di. ¿Listo? Voy ahora a tomar la medida que tengo desde el centro hacia el costado donde termina mi sisa y la voy a trasladar en la línea de abajo, ¿sí? O también puedo simplemente escuadrar con el largo de la blusa y llegar al punto de la sisa, ¿sí? Simplemente les muestro las dos opciones, pero llevan al mismo punto. Vamos ahora a adicionar el dobladillo. Este dobladillo me va a servir para que me embone la vista que se va a colocar para darle acabado al escote, ¿sí? Es algo parecido como lo que se hizo con el chaleco y lo que se hizo con el set amarillo, ¿sí? Pero recuerden que entonces acá esto se adiciona y sale en la misma tela, no se le hace un corte. Del largo de la blusa hacia abajo voy a darle el dobladillo y ese dobladillo pues se va a ir hacia el revés y va a embonar con la vista. Entonces le voy a dar 5 centímetros porque él me va a quedar terminado de 4.
Yo acá lo que estoy haciendo es incluirle de una vez el centímetro de costura. Entonces simplemente ponen 5 ahí, ¿sí? Que sería el largo que se le está adicionando de más. Medimos 5 ahí en el centro delantero, 5 por el costado y trazamos una línea recta para completar el molde. Vamos a hacer los aumentos de costura. Entonces voy a terminar de cerrar el costado que me hacía falta. Esta reglita que yo tengo acá ya tiene marcado el centímetro de costura. Fíjense ahí que ahí se alcanza a ver una lineecita. Y esta me facilita para marcar el margen de costura cuando es de 1 centímetro. Entonces sencillamente ubico la línea del molde en la línea del centímetro que tengo en la regla y voy trazando una línea recta. Luego en la sisa voy dándole un pequeño giro a la regla. Trazo todos los escotes y tengan en cuenta que en el centro delantero no se va a adicionar costura. ¿Por qué no se va a adicionar? Porque si yo le adiciono costura ahí, cuando yo anude, esos nudos me van a quedar montados sobre la blusa. Mientras que si yo no le adiciono, esos nudos simplemente se van a encontrar una tira con la otra y van a anudar allí en el centro, pero van a quedar simplemente junticos los dos centros, no se va a montar uno sobre el otro. ¿Listo? Y recuerden que en el largo de la blusa no le damos costura porque la vista que le adicionamos para el dobladillo ya tiene el centímetro de costura. Vamos ahora a diseñar la vista que le va a dar acabado al escote. Entonces siempre es importante que cuando saquen una vista ya le hayan dado los márgenes de costura correspondientes al molde. Entonces a partir del margen de costura hacia adentro voy a medir 5 centímetros y esta vista va a salir desde el hombro hasta la parte de abajo donde encontramos el dobladillo cuando voltea por el revés. Listo, lo vamos a dejar 3 centímetros antes del dobladillo. Trazan ahí entonces esas líneas uniendo los puntos que marcaron, de esta manera les queda la vista. Recuerden que hay que calcarla. Vamos a diseñar la abertura del costado. Entonces esa abertura va a quedar más o menos de 7 centímetros a partir del largo de la blusa. ¿Sí? Esta parte de abajo es el dobladillo, entonces esa abertura se mide del largo de la blusa. ¿Sí? De ahí hacia arriba medí 7 y de ese 7 hacia afuera voy a dar 1 centímetro. ¿Por qué le debo dar 1 centímetro más? Para generar como un pedacito de tela adicional que me permita doblar y forrar esa abertura. Entonces, después de la costura que tenía, le di 1 centímetro más y ese centímetro sí lo llevo hasta el dobladillo. Bueno, para que quede claro acá, entonces este es el dobladillo y la pestañita adicional que dimos en el costado es 1 centímetro para abertura. Vamos ahora a trabajar la espalda. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya tengo trazado mi molde de espalda, lo tengo hasta un poquito más abajo de la cintura. Estoy usando el molde anatómico, pero debo convertirlo en el molde de espalda recta, ¿sí? Entonces, apoyada en los 2 puntos de la cintura, voy a escuadrar para poder trazar una línea recta por el centro de la espalda y poder sacar la blusa a doblez. Listo, entonces ahí trazo una línea pues para que me quede como mi línea guía de la cintura y después voy a trazar una línea larga por todo el centro haciendo escuadra con los 2 puntos de la cintura y prolongo la línea hacia abajo porque mi espalda va a ser más larga que el delantero. Entonces simplemente trazo una línea larga ahí. En el escote voy a bajar 2 centímetros y en el punto del hombro y de la sisa voy a repetir el mismo proceso que hice en el delantero. Para el largo de la espalda, recuerden que esta es la elección de ustedes, pero en mi caso yo le di desde la cintura hacia abajo 17 centímetros y medio. En el delantero yo marqué después de la cintura 3 centímetros y medio. Entonces la diferencia es bastante grande, pero realmente yo quiero que se note esta diferencia. Entonces por eso le doy esa medida. Para cerrar por la parte del largo, entonces escuadro con el centro de la espalda, trazo una línea recta y luego volteo la escuadra, me apoyo en la línea del largo y cierro el costado llevando una línea recta hasta la sisa.
Vamos a adicionarle a la espalda el dobladillo, ¿sí? Recuerden que ese dobladillo lo dejamos de 5 centímetros para que terminado nos quede de 4. Entonces aumentamos 5. Recuerden que ahí ya incluí 1 centímetro para costura. Solamente ahí tiene costura. Ahora le damos el margen de costura al resto del molde y recuerden que por el centro no lleva costura. Esta línea ya no hace parte del molde, esta otra tampoco y esta otra tampoco. Le dan el margen de costura de 1 centímetro. Recuerden que este molde sale a doblez de tela. Vamos a determinar dónde va a quedar la abertura del costado o dónde va a iniciar. Entonces medimos el delantero de la sisa hacia abajo, donde empieza la abertura en el delantero, y esa medida la trasladamos a la espalda. En este caso es 16.5. Hacemos una marquita y de ahí hacia abajo vamos a aumentar el centímetro de costura para poder hacer nuestra abertura. Para darle acabado al escote vamos a hacer una vista y la vamos a sacar de la misma medida que la del delantero. Entonces 5 centímetros a partir de la costura y vamos trazando ahí unas líneas para formar nuestra vista. Recuerden que las vistas se calcan del molde, no se le recortan al molde, sino se toma otro papelito y se calca la forma. ¿Listo? Este molde lo van a cortar una sola vez al hilo de tela. Recuerden que sale a doblez de tela. La vista igual la pueden sacar a doblez o la pueden sacar abierta, pero también la cortan solo una vez. Bueno, les voy a mostrar ahora acá los moldes. Yo ya los tengo listos y con margen de costura. Miren, por ejemplo, acá tengo la vista de la espalda que yo la saqué a doblez y pues la voy a cortar una sola vez. Este es el bajante del delantero o la vista del delantero, ¿sí? Y tengan en cuenta que le deben hacer un piquetico en el hombro o indicar pues cuál es la parte del hombro para que no se vayan a confundir. Si desean también pueden hacer los piquetes de donde se van a colocar las tiritas. Este otro es el delantero y pues tiene ya su margen de costura. Fíjense lo que les digo de cómo le dan el margen de costura a la parte del escote central, que debe llegar únicamente hasta el centro, ¿sí? No le van a dar margen de costura al centro para lograr que cuando se anuden los cordoncitos no se monten a la blusa, ¿listo? Y este como tal pues es la espalda. Entonces ya también está con margen de costura, no se le da costura en el centro porque sale a doblez y estos serían como tal los moldes de la blusa. Nos falta hacer la manga. Para hacer la manga vamos a medir el perímetro de la sisa del delantero y la del posterior. Acá yo tengo mi básico de manga, ¿sí? Este básico tiene una copa de 13 centímetros, entonces mucha atención a lo que les voy a explicar acá. Cuando nosotros hacemos esto de sacar nuestro hombro para que quede más largo que nuestro hombro normal que tiene el básico, esa medida que le damos ahí hace que nuestra manga tenga caída, ¿sí? Entonces esa medida se la tenemos que descontar a la copa. En este caso serían 4 centímetros y se los vamos a descontar a la copa. Dicho esto, tenemos dos opciones. Una, quitarle a la manga y trabajar con el básico de manga o tomar las medidas de los perímetros de las sisas y hacer una manga nueva con una copa de 8 o de 9 centímetros. Para este ejercicio yo voy a trabajar transformando mi básico de manga. Entonces trazo una línea recta en un papel y sobre esa línea voy a apoyar el básico de mi manga teniendo en cuenta que me coincida la línea central del molde con la línea que acabo de trazar. Y como mi manga va a ser digamos que 3/4 o hasta el codo, entonces la trazo de esta manera únicamente. Identifico cuál es el delantero. Voy ahora a trazar la línea de la copa de la manga, ¿sí? La línea de las sisas, y luego voy a bajar 4 centímetros de la copa por la línea central. Bueno, vamos a devolvernos un poquito. Acá tengo los moldes y vamos a medir el perímetro de la sisa para ver cuánto le debo aumentar de más, porque como bajamos la sisa, ¿sí? Recuerden que en la sisa sacamos 2 y bajamos 2. Esto hace que la sisa se alargue un poquito. Con la medida anterior, entonces yo rectifico con mi nueva curva de la sisa
que sí me coincida o determino pues cuánto me hace falta. Lo que me haga falta, que en este caso son 2 centímetros, se lo adiciono al lado y lado de la manga y le adicioné 1 y 1. ¿Listo? Corrijo entonces la línea y simplemente pues mido el largo. Para medir el largo, en este caso, son 23 centímetros. ¿Por qué? Acá les voy a explicar. Cuando nosotros tomamos el largo de la manga, normalmente nos lo tomamos desde el hombro hacia el largo, ¿sí? Hacia el codo. En este caso, mi largo medía 27, pero como le estoy descontando 4, pues la medida me debe quedar de 23, ¿sí? Esos 4 vuelvo y los recupero cuando la manga esté unida a la blusa y como trae los 4 adicionales de caída, entonces me va a quedar del largo que inicialmente la había planteado. Fíjense, acá les muestro la blusa y miren cómo cae automáticamente la manga. Y acá podemos ver cómo el largo de la manga vuelve y queda igual. Para el ancho antes del puño, el ancho que tiene la manga original me gusta, entonces lo voy a conservar. Simplemente entonces trazo ahí una línea recta y ya cierro la manga. ¿Listo? Para hacer esto pues pueden escuadrar con el centro de la manga. De esta manera garantizan que les queda perfecto. Y corrigen pues ya el resto de los costados, que es hasta el 1 que aumentaron, y les queda lista la manga. Aquí ya tengo mi manga lista con margen de costura y todo. Ahora les voy a explicar cómo van a sacar la pieza que conforma el puño. Entonces, bueno, fíjense que el puño tiene una aberturita y pues que tiene forma diferente atrás y adelante. Esta abertura mide 5 centímetros, entonces para poder ubicarla en la manga, en la mitad de la manga voy a medir a lado y lado 2.5 y voy a hacer unos piquetes que deben coincidir con el puño o el lazo que vieron ahí que se va a adicionar a la manga. Esta manga la van a cortar 2 veces y la cortan al hilo de la tela. Para sacar la pieza del puño, entonces voy a tomar un papel, en este caso voy a utilizar el mismo de la manga porque pues como vieron yo ya la tengo hecha, entonces lo puedo reutilizar. Le pegué otro pedacito de papel porque necesito que me quede una tira larga. Ustedes pueden sacar esto al largo del papel. Entonces teniendo esto así, doblo el papel a la mitad y que me quede una doblez ahí. Vuelvo y doblo, pero ahora hacia arriba, de manera que me queden 4 papeles, ¿sí? Y me queda entonces doblez acá y doble doblez en este otro lado. Estas medidas que voy a aplicar acá tienen incluidas las costuras, ¿listo? Entonces vamos a medir 9 centímetros, que va a ser, digamos que el ancho, ¿sí? Ahí 9. Por este otro lado vamos a medir 43 centímetros, que este sería el contorno del puño. Y luego nos vamos a devolver 2 centímetros. En esos 2 centímetros vamos a escuadrar y vamos a medir el ancho, que serían 4. Con una línea recta vamos a unir el punto de los 9 con los 4 y los 4 con los 43 para darle una forma en punta al finalizar. Ahora recortamos por las líneas y de esta manera tenemos nuestra pieza del puño completa. Cuando ya lo voy a coser en la prenda, entonces él quedaría dobladito a la mitad y quedaría pues todo forradito. Entonces fíjense que la parte que va unida en la costura de la manga es más anchito. A mí realmente me tocó sacarlo partido porque no me alcanzaba la tela, pero la idea es que esa pieza salga entera. Sin embargo, pues si no les alcanza, pueden hacerlo como yo. Ahora vamos a ubicar los piquetes en esta pieza para que cuando estemos cosiendo la manga, esos piquetes coincidan y dejen la abertura donde queda el nudo. Ubicamos la doblez del puño que coincida con la costura de unión de la manga. Y allí vamos a medir dónde se va a colocar el piquete. Entonces abrimos la manga y de la costura hacia adentro, o sea sin la costura, vamos a medir dónde está el piquete. Nos da 13.5. Esa medida la trasladamos a la pieza del puño y ahí hacemos un piquetico. Ese piquetico lo vamos a recortar, ¿sí? Doblando la pieza, lo vamos a hacer con la tijera para que de una vez nos quede
en los dos lados. Fíjense que ahí coinciden perfecto los piquetes de la manga con el puño. Este proceso lo van a entender mejor en la confección, pero pues la idea es que se vayan imaginando cómo se va a ensamblar y demás. Esta pieza sale forradita, entonces solamente van a cortar dos, una para cada manga. Vamos a iniciar el ensamble. Entonces acá se están armando las tiritas, se doblaron a la mitad y luego se volvieron a doblar y se pasa una costurita por todo el orillo. Acá, bueno, ya hicimos previamente la unión de las vistas por hombros en la plana y después se les dio acabado por la parte donde van a quedar sueltas en la overlock. Este paso no quedó grabado, pero pues ustedes ya saben cómo se unen estas piecitas. No se entretelaron, las vamos a dejar sin entretela para que no me vuelvan estructurada la prenda, ¿sí? Que quede más bien como vaporosa la prenda. Vamos a coser la vista sobre el delantero, entonces colocamos derecho con derecho y la ubicamos a ras del ruedo o largo de la blusa, ¿sí? Como la vista va a quedar embonada con el dobladillo, entonces se debe colocar así. Hacen lo mismo con el otro lado. Vamos a doblar por el piquete que se debe hacer justo donde se le hace el aumento del dobladillo, ¿sí? Entonces doblamos allí y a partir de ahí vamos a empezar a fijar la vista en el centro delantero. La unión de costura entre la vista y el dobladillo la direccionamos hacia el dobladillo. De esta manera nos queda de una vez formadito el centímetro de costura y cuando estemos cosiendo el dobladillo ya tenemos guardadito ese centímetro de manera que nos va a quedar embonado. Acá entonces vamos a ubicar las tiritas y para ello pues ubicamos los piquetes. Si por casualidad les pasa como a nosotras que no marcamos los piquetes, entonces sencillo, con un lapicito los marcan. Recuerden que la separación entre uno y el otro son 8 centímetros. Acá entonces vamos a colocar cada tirita en el puntico que acabamos de marcar. Colocamos nuevamente la vista, nos queda la tira metida entre la vista y la tela de la blusa y hacen retroceso cada que lleguen sobre una tirita para que les quede bien fijadita ahí. Colocan la otra y continúan cosiendo toda la vista al escote de nuestra camisa o blusa. Tengan en cuenta, si quieren, antes de empezar a coserla, organícenla de manera que les quede bien acomodadita, porque recuerden que la vista ya está unida en los delanteros. ¿Listo? Entonces acomoden muy bien. Acá, como un tipcito, la unión de la vista direcciónenla hacia el delantero y la unión del hombro de la blusa direcciónenla hacia la espalda. ¿Recuerdan que les dije que la unión de la vista la deben dejar hacia el delantero? Bueno, pues cuando le van a dar acabado en la overlock, direccionan la unión de la vista de la espalda y del delantero hacia el delantero de una vez para que quede con el acabado. Acá ya vamos llegando nuevamente para colocar las tiras del otro lado, entonces volvemos a marcar y las acomodamos. Fíjense muy bien que cuando vamos a llegar a la parte final, automáticamente la tela se dobla por el piquete que ya teníamos, ¿sí? Y nos queda el dobladillo ahí de una vez acomodadito. Cuando van a llegar ya a la parte final, recuerden que la costura la direccionan hacia el dobladillo y terminan con un retroceso. Volteamos y acomodamos muy bien, ahí automáticamente nos queda la costura hacia el dobladillo para cuando lo vayamos a hacer. Vamos ahora a tumbar la costura, entonces vamos a empezar desde donde nos permita llegar, porque pues no vamos a poder tumbar la costura desde muy abajo, pero sí la podemos tumbar. Recuerden que tumbar costura es direccionar la costura de unión entre la vista y la blusa hacia la vista y coser sobre la vista lo más cerca posible a la unión entre la vista y la blusa. Ahí vamos cosiendo por todo el orillito hasta llegar al otro lado.
Acá vamos a hacer la unión de los costados, ¿sí? Y vamos a armar la partecita donde va la abertura. En este caso, como nosotras vamos a coser la prenda en la overlock con puntada de seguridad, entonces únicamente vamos a coser un pedazo. Tengan en cuenta esta medida que vamos a tomar acá. Del punto donde empieza la patica para la abertura hacia abajo medimos 1,5 centímetros y empezamos a coser desde la parte de arriba, ahí empezamos a 1 centímetro y llegamos hasta el punto que marcamos. Si ustedes no van a hacer como yo, que la voy a hacer en la overlock, entonces sencillamente cierran todo el costado desde la manga hasta este punto del 1,5. Hacemos un piquete acá lo más cerca posible a la costura y de esta manera nos quedan independientes la abertura y la costura de la blusa. Vamos a hacer lo mismo del otro lado, ¿sí? Porque para poder hacer el embone de la abertura y el dobladillo necesitamos pues tener cerrado esta partecita porque el embone de la abertura y el dobladillo se van a ir haciendo a la vez. Entonces, mucha atención cómo deben cerrar la parte del costado. Cosen únicamente hasta el 1,5 centímetros que marcaron. Hacen retroceso allí y van a hacer el mismo piquetico al borde donde empieza la pata de la abertura o el centímetro adicional de la abertura. Entonces cortan para poder separar estas dos telas. Vamos a empezar a hacer el dobladillo. En esta parte estamos en el delantero y fíjense que doblamos el dobladillo hacia el derecho de la tela, acomodamos ahí que tenga los 5 centímetros que le dimos, porque recuerden que él va a quedar terminado de 4, entonces doblamos 1 centímetro hacia abajo, o sea lo devolvemos y rectificamos que sí quede de 4 centímetros. Ahora vamos a coser de la tela, del orillo de la tela hacia adentro tenemos 2 centímetros, porque recuerden que ahí tenemos el pedacito para embonar la abertura. ¿Listo? Volteamos para que nos quede el dobladillo formadito y miren que como ya habíamos hecho el dobladillo cuando colocamos la vista, entonces ya tenemos un delantero con dobladillo. Ahora vamos a hacer la espalda y el otro delantero que falta. Volvemos a doblar hacia el derecho de la tela 5 centímetros y devolvemos 1 centímetro sobre el dobladillo para poder coserlo. ¿Listo? Recuerden que cosemos a 2 centímetros porque si no nos va a quedar disparejo y no vamos a tener la tela necesaria para embonar la abertura. ¿Listo? Para darle el acabado a la abertura. Acá repetimos el proceso, doblamos 5, devolvemos 1 centímetro de costura hacia el dobladillo y cosemos a 2 centímetros del orillo de la tela hacia adentro. Y ya solo nos falta una parte que es el otro lado del delantero. Entonces hacen el mismo proceso anterior y ya nos queda terminadas las puntas, digámoslo así, los extremos de la blusa, ¿sí? Tanto en el centro como en los costados. Ya nos queda listo para terminar el dobladillo y hacer la abertura del costado. Voltean muy bien y sacan las puntas. Recuerden que en el video anterior les dimos un tipcito de cómo sacar muy bien estas esquinas. Vamos ahora sí entonces a hacer el dobladillo o el bajo de nuestra blusa. Entonces, como ya tenemos indicado 1 centímetro que está direccionado hacia adentro del dobladillo, sencillamente vamos a medir que sí nos quede 4 y vamos guardando el centímetro mientras cosemos. Aquí ya vamos terminando el embone de las aberturas de un costado. Entonces, sencillamente volvemos al dobladillo, entonces bajamos la aguja, giramos la tela y vamos a coser el dobladillo de la espalda. Entonces, igual que como veníamos cosiendo, doblamos el centímetro hacia adentro y acomodamos para que nos quede derechito. Nos estamos ayudando de la guía de imán para mantener el mismo ancho de la costura en todo el dobladillo. Cuando ya vamos a llegar al costado, entonces tenemos 2 centímetros de costura del costado. Doblamos uno hacia el revés y nos queda de 1 centímetro, ¿cierto? Fíjense muy bien, acomodan que todo quede bien guardadito dentro del dobladillo. Entonces siguen cosiendo hasta llegar
al extremo del costado, bajan la aguja, giran la tela y van a coser por la abertura, ¿sí? Por el costado. Sin levantar el prensatelas ni quitar la aguja, van a doblar la esquina de arriba en diagonal y van a voltear hacia la blusa. Acomodan que ese centímetro de costura que tiene el costado quede parejito y van cosiendo hasta llegar a esta puntica que pues vamos acá a formar como una casita, como una flechita. Bueno, llegan ahí a esa esquina, voltean la otra, o sea la del delantero, hacen lo mismo, doblan en diagonal y guardan ese centímetro de costura. Fíjense que embonar el delantero es un poco complejo porque la abertura está muy chiquita. Acá les muestro cómo les debe quedar la costura. Entonces no es difícil, simplemente que se está dificultando un poco porque el delantero quedó muy pequeñito, entonces el espacio para maniobrar ese centímetro realmente es complicadito. Pero se puede lograr, ¿sí? Es cuestión de que lo hagan con calma. Entonces, por eso era que les decía en el patronaje que preferiblemente dejen la abertura más larga, ¿sí? Para que no les suceda esto. Ahí, bueno, entonces cosen en diagonal, ya llegaron al delantero, bajan la aguja, giran la tela, acomodan ese centímetro de la abertura, que quede bien dobladito, y llegan al dobladillo para seguir cosiendo y terminar de coser el ruedo o bajo de la blusa en el delantero. Entonces siguen guardando ese centímetro y van a coser únicamente hasta donde empieza la vista, bueno, un pedacito sobre la vista como para que la vista no se nos mueva, ¿sí? Pero no van a coser hasta donde termina el delantero. Listo, ahí hacen retroceso y ya nos quedó terminado el dobladillo y embonadito los costados. Lo logramos. Retiran todos los excesos de hilo y revisan que pues sí les haya quedado bien. Miren, así debe quedarles. Vamos a cerrar el lateral o el costado. Recuerden que nosotros lo dejamos abierto porque vamos a cerrar en la overlock o remalladora y vamos a hacer uso de la puntada de seguridad. Entonces simplemente empezamos, acomodamos ese centímetro de costura que tenemos y pasamos la máquina de manera que nos cierre el costado y vamos a cerrar hasta la manga, ¿sí? Si ustedes no quieren hacer este paso directamente en la remalladora, recuerden que anteriormente les dije que cuando van a cerrar una partecita de la abertura, cierran de una vez el costado desde la manga hasta el centímetro y medio que bajaban después de donde iniciaba la abertura. ¿Listo? Qué pena repetir tanto, pero es que no quiero que les quede ningún vacío y quiero que les quede todo clarito. Ese exceso de hilo lo vamos a coser sobre la costura, fíjense en la lupita de arriba, para que no se suelte y nos quede segura esa costura. Para armar el puño tenemos la tela doblada a la mitad con los derechos hacia adentro y empezamos por la parte de la punta. Recuerden que lo que estamos cosiendo es la parte que va a anudar, ¿sí? Es la tira que nos va a formar el nudito que va a quedar colgando de nuestra blusa. Cosemos únicamente hasta el piquete y ahí saltamos la costura y pasamos al siguiente piquete. Ese espacio que nos queda sin costura es lo que va a ir unido a la manga. Entonces empezamos ahí y llegamos hasta la otra punta. Después volteamos. Para colocar el puño lo vamos a hacer directamente en la overlock, pero si ustedes quieren lo pueden hacer directamente en la plana. Colocamos el puño por dentro de la manga que nos queden los derechos enfrentados y acomodamos la unión de costura, en este caso de la manga, con la unión de costura del puño, ¿sí? Si ustedes no tuvieran esa unión tendrían un piquete para indicar la mitad. ¿Listo? Dejando el puño por encima, fíjense que ahí está el puño por encima y la manga por debajo. Cosemos ahí, tenemos en cuenta que nos coincida el piquete de la manga con
el piquete o la partecita hasta donde teníamos costura de el puño. Hasta ahí, luego seguimos cosiendo, pero ya nos queda un pedazo de manga sola, no tiene puño. Recuerden que hay un espacio en la manga que queda libre para que allí se forme el nudo. Entonces, acomodamos muy bien que no se nos vaya a mover esa tela para que no vayamos a coser el puño, la parte de las tiras del puño, mejor dicho. Y seguimos cosiendo ahí, ya llegamos hasta el otro piquete. Entonces continuamos hasta terminar todo el contorno de la manga. Una vez terminado esto, vamos a tumbar esa costura en la plana. Volteamos la manga que nos quede con el revés hacia afuera y vamos a direccionar esa unión de costura que acabamos de hacer hacia la manga. Entonces vamos a coser sobre la manga al ancho del pie para que esa costurita no se nos devuelva y cuando esté anudada la blusa no se vea ese orillo de costura. ¿Listo? Por último vamos a dar unas puntaditas para fijar la vista, entonces acomodan muy bien y van a coser sobre la unión de costura de manera que la vista quede fija a la blusa y no se esté moviendo. Recuerda que esta es la primera parte y en la segunda vas a aprender a hacer el pantalón. Si te gusta el contenido que acabas de ver, recuerda apoyarme dejando un like, un comentario, compartiendo el video, suscribiéndote al canal y siguiéndome en Instagram. Muchos besitos, chao chao.